De acuerdo. Bueno, la clase de hoy, como les decía, no es necesario que ustedes agreguen conexiones, pero bueno, pues pueden utilizar el modelo con el que han estado trabajando para generar estas conexiones o hagan una copia o incluso pueden hacer hasta un modelo más sencillo y practicar en ese modelo de estado, ¿ok? Igual, igual ustedes instalaron RAM Connection Standalone, ¿ok? Como dice aquí, en estas características que tengo aquí, bueno, es un mini resumen, ¿no? Del software. El software se puede utilizar dentro de STAT o RAM Elements o de manera standalone. ¿A qué se refiere con standalone? Es que ustedes van a utilizarlo como una herramienta para diseñar conexiones únicamente. ¿Cuál es la diferencia entre utilizarlo integrado? Bueno, pues es que en la forma integrada no necesitan ingresar ninguna carga porque la va a tomar del modelo principal, ¿ok? En la forma standalone, ahí sí tenemos que ingresar estas cargas, ¿ok? Las conexiones que tiene, ahí tengo un resumen. Tenemos conexiones de momento, cortante, precalificadas, arrastramientos, placas base, muy importante eso. En los talleres que les compartí ayer, el link donde tenían que poner los filtros, hay un taller de placas base, ¿ok? En RAM Connection. También tenemos placas de extremo de momento, conexión de elementos de sección variable, conexiones de cercha, ¿ok? O de armaduras, más bien, ¿ok? El diseño lo hace con los códigos ahí listados, con el código ISC 360, 358 para las conexiones precalificadas y el 341 para las provisiones sísmicas de estas conexiones precalificadas, ¿ok? Y tiene algunos otros códigos internacionales. Una de las cosas más interesantes del software es que nos da los planos de detalle, ¿ok? Como pueden ver aquí y más tarde lo estaremos viendo. Nos da estos planos de detalle, como ustedes vieron ayer, que nos da la planta y los cortes de la estructura de acero que teníamos. Bueno, pues casi ya pueden obtener todos los detalles de la estructura, ¿no? Puedes personalizar conexiones y como les comentaba, se integra con Stat Program Elements. Ah, y otra cosa muy importante, nos da el reporte con las fórmulas del código, haciendo referencia a estas fórmulas e incluso como que sustituyendo los valores de la información o del análisis, bueno, más bien de las cargas y los cálculos. ¿Ok? Y también todos los análisis que hace aquí están basados en estas guías de diseño de ISC, ¿no? Incluso cuando estemos viendo el reporte vamos a ver referencia a estas guías y bueno, pues al código en sí de ISC. Ok, aquí tengo el proceso de diseño de manera integrada, ¿ok? Primero debemos de tener analizado el modelo. Después definimos las cargas o combinaciones de carga, elegimos el código de diseño, se seleccionan las juntas y asignamos el tipo de conexión. Y finalmente revisamos este diseño y si hay algo que se tenga que editar, pues se edita. Esto es el proceso de diseño integrado, ya sea en StatPro o en RAM Elements. ¿Ok? Pero, ¿cómo funciona en RAM Connection Standalone? ¿Ok? En esta nueva, bueno, estas nuevas interfaces ya tienen unos cuantos meses o incluso salió esto al inicio del año. Cuando estamos en standalone, primero que nada nosotros debemos de elegir el grupo de junta, ¿ok? De ahí ya elegimos el tipo de conexión que vamos a analizar, ¿no? Pero bueno, primero es estas categorías de junta que serían viga soporte, empalmes, bueno, y por soporte se refiere a columna. Columna, parte superior y base, es decir, viene una viga continua y aquí viene una columna, ¿ok? Se diseña aquí la placa, ¿ok? Que las va a conectar. Tenemos arrastramiento vertical, horizontal y las cerchas. Entonces, dentro de cada junta viene ya como tal la junta más específica. Como pueden ver aquí, estas se llaman todas BSF, todas estas que están aquí. ¿Dónde está? Déjenme poner este.
Aquí ven que está BSF, BSF, BSF. ¿Qué significa? Se quedan estas como iniciales en inglés, que es beam, column, flange. Y en español, bueno, pues aquí tiene el enunciado. Algo importante que el software esté en español. Entonces, también los reportes los da en español. ¿De acuerdo? Y bueno, pues aquí tenemos todas las que son de viga a columna al patín, ¿no? Que es el flange. Beam, column, flange. Después tenemos BSW, que son las conexiones que van hacia el alma de la columna. ¿De acuerdo? Oliver nos comenta aquí en el chat que sí pudo ingresar y sí son 7 días de prueba, entonces perfecto para los que los esté sacando. No sé si ya se conectó por ahí el arquitecto. No, todavía no. Arquitecto José. Bueno, ahorita que se conecte, le comento que era la otra persona que tenía problemas. Ok, entonces ahora tenemos esta opción de BCW, que es Beam Column Web, es decir, la viga conectada al alma de la columna. ¿Ok? Y después tenemos esta BG, que significa Beam Girder. Esta conexión es de viga secundaria a viga principal. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los tipos de junta. Luego vamos con los empalmes. Entonces, aquí tenemos los diferentes empalmes. Y estas son Beam Splice. ¿Ok? Columna parte superior y base, que son las placas base. Entonces, esta CC es column cap y las que siguen son column base, que son placa base, ya sea que tenga solo un arrastramiento que esté saliendo de la placa base o los dos. ¿De acuerdo? Después tenemos los diferentes arrastramientos verticales, que el CBB es column beam brace. ¿Ok? Estas son chevron braces. Y esta es diagonales verticales en X. Tenemos después los arrastramientos horizontales, ¿de acuerdo? Y finalmente las cerchas. Entonces, esta es una interfaz dentro de RAM Connection Standalone, ¿ok? Entonces, ustedes van eligiendo aquí, después se van a los datos y después a las cargas, y ahorita lo vamos a ver eso. E igual, estas se las voy a compartir. Entonces, aquí viene ya la definición, ¿no? De estas BSF, BCW, BG, CB. Estas que son las horizontales, es decir, columna, vigas y diagonales horizontales. Esta es una viga principal, viga secundaria y una diagonal que sale de ahí, ¿de acuerdo? Y las cerchas tubulares. En la nueva versión 6, estas cerchas o estas armaduras, conexiones de armaduras, solamente podías utilizar secciones huecas, ya sea circular o rectangular, pero ahora ya agregaron la sección I para este tipo de cerchas, ¿de acuerdo? Y nos vamos a pasar al siguiente slide. Okay. Una vez que nosotros ya elegimos la plantilla, bueno, sí, la plantilla o la sección, perdón, el tipo de conexión y sus secciones, nosotros tenemos que asignar conexiones y tenemos estos 3 diferentes como métodos de diseño. Uno es prueba y error, es decir, que el usuario elige de la base de datos la conexión a asignar. Esta normalmente se utiliza cuando nosotros ya tenemos una conexión personalizada que la podemos generar y la asignamos a la junta, ¿ok? Luego, en la plantilla básica, el usuario elige del botón de conexiones básicas, así le llaman, ¿no? Esta plantilla básica. Entonces, el software busca la conexión que se adecue a la junta en relación a la geometría y cargas. Y después hay otra que se llama plantilla Smart, donde igual ustedes van a ver ahorita el botón donde elegimos la conexión Smart.
Y el software va a diseñar y optimizar todos los elementos de la conexión, pernos, soldaduras, placas, etc. Entonces, cuando ustedes eligen el prueba y error, ustedes vienen directamente a estas tablas de conexiones y dan doble clic a la conexión que quieren asignar a la junta que generaron. O en el caso de StatPro, a la junta que seleccionaron. ¿De acuerdo? Estas son las conexiones que vienen en la plantilla básica y entonces ustedes las van a reconocer porque dice Basic. Y aquí la diferencia con la Smart es que aquí no las optimiza, aquí las pone directamente de la base de datos predefinida que ya tenemos aquí en Stat. Busca lo más adecuado, pero no optimiza la conexión. Y la plantilla Smart ahí sí va a optimizar todos los elementos de la conexión. ¿Ok? Tenemos conexiones precalificadas. ¿Ok? Estas son las que incluye el software. Directamente soldada. ¿Ok? Aquí en estas conexiones hay que ponerle el tipo de marco que vamos a elegir de acuerdo a ISC 341. Pero bueno, pues estas son las que incluimos en conexiones precalificadas. Aquí también les voy a dejar este slide que trae la nomenclatura de las conexiones. Al inicio, bueno, pues es un poquito complicado porque solamente vemos estas iniciales, ¿no? Pero esto les sirve para irse acostumbrando a estas conexiones, cuando las aplica, cuando estamos seleccionando, etcétera. Entonces, tenemos estas también conexiones de sección variable, tipo aquí rodilla, ¿ok? Conexiones o empalmes de conexiones igual de sección variable y placa base. Tenemos estas placas base a seleccionar, ¿de acuerdo? Aquí este es un tema un poquito ya, que si me pongo a hablar de las placas base me paso aquí toda la tarde, ¿no? Pero bueno, lo importante de este slide es que ustedes vean cuál es la diferencia entre todas las placas base que tenemos ahí o cuando estamos seleccionando la conexión. Por ejemplo, la Smart Pinet es una conexión articulada, es decir, esa placa base no va a o esa conexión no va a resistir momentos. Tenemos Smart Fixed y ahí dice Uniaxial Major Axis. Entonces, esa es empotrada, es decir, sí va a considerar momentos, pero solamente va a considerar momentos por ejemplo, en este caso en el M33, ese momento sí lo va a considerar, y el cortante en el eje 2. ¿Ya vieron? Aquí está la imagen. Después tenemos la uniaxial en el eje menor, ¿no? En el eje débil, que va a considerar el momento en M22 en esta dirección, ¿ok? O bueno, en ese eje. Y el cortante en 3, en este eje 3, ¿no? Local del elemento. Esta Smart Fixed Uniaxial Both Axis igual va a resistir momentos y va a revisar los momentos y cortantes en los dos ejes, pero por separado. Y la Fixed Biaxial es una conexión igual empotrada y es decir, resiste momentos y se revisan los momentos combinados. Ahí ese no lo considera de esa forma, por eso lo pongo ahí como nota. Igual siempre lo va considerando revisando los momentos por separado. Entonces, esa es una nueva forma de que lo hace RAM Connection. Y para el Smart Gusset Baseplate, que es con un arrastramiento, ya, con uno o con dos, el diseño se va a revisar al eje perpendicular del arrastramiento. ¿Ok? Entonces, este es un problema, pues si tenemos dos momentos, ¿no? Los momentos en los dos sentidos, porque aquí solo revisa en un eje, ¿ok? Como alguna de estas, pero solamente en un eje. Esto me parece que ya se está modificando para que lo revise en los dos sentidos el momento. Tenemos conexiones tubulares y aquí les pongo los manuales en los cuales se basa.
Algo importante también de conocer de RAM Connection es que todas las conexiones y, bueno, la familia de conexión tienen sus secciones permitidas, ¿ok? No muchas veces se puede seleccionar la sección que tú quieras para algunas conexiones y luego por eso te manda algún error, ¿ok? Entonces, estas secciones permitidas para cada una de las conexiones vienen en el manual y normalmente se tienen errores, no errores por parte nuestra, sino que te sale un mensaje de error que esa conexión no puede ser asignada por el tipo de sección que se está utilizando en esa conexión. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pasarnos aquí al software, ¿ok? Voy a iniciar con RAM Connection Standalone. Y ese cómo funciona. Ese es, ustedes lo buscan si está instalado y se abre la versión standalone. El que esté integrado con STAT lo vamos a llamar desde STAT, ¿ok? Y les voy a compartir este archivo que son ejercicios para empezar a aprender a utilizar el software. Ok, aquí varios de estos pasos se los voy a compartir, pero aquí hay algunas conexiones que pueden empezar a practicar y algunos datos que pueden ingresar. ¿De acuerdo? Y vienen diferentes tipos de conexiones. Entonces vamos a empezar con una muy sencilla. Porque recuerden que la intención de este ejercicio o de esta clase es mostrarles cómo funciona el software. Tal vez ustedes puedan practicar con alguna de las conexiones que estudiaron en este diplomado, ¿no? Y les sirva en ese aspecto. No sé si ya se los habían enseñado en el diplomado, RAM Connection, o lo utilizaron. No. ¿No? Ah, ok. Entonces, podrían incluso practicar con alguna de las conexiones que estudiaron, ¿no? Por ahí el ingeniero Héctor nos ayuda con la revisión del panel. Del panel de la conexión en sí, de las conexiones. Sí, ese panel. Sí, tengo algunos ejemplos donde va a poder ver esa revisión, ese chequeo. Déjeme ver si lo encuentro ahorita rápido y si no, el viernes me tomo unos 5 minutos para mostrarle. ¿De acuerdo? Gracias. Ok, bueno, entonces esta es la versión standalone. Simplemente puedo cambiar el idioma. Ahorita lo tengo en inglés, pero si me voy aquí a settings, me voy a configuración, me voy al idioma, después me voy a español y hay que reiniciar el software, nada más. ¿Ok? Y entonces ustedes empiezan a generar primero una nueva junta. ¿Ok? Y esta es la ventana que les mostraba. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en este caso vamos a generar una BSF, que es esta, viga a la de columna. Les digo, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Aquí ya no se puede cambiar porque ya elegimos qué tipo de junta es. Aquí le podemos poner alguna descripción, ¿no? Alguna nota. Indicarle si hay una viga opuesta o no. Le voy a poner que no. Y si es extremo de columna. Y vean que en cada celda tiene la ayuda. ¿Ok? Déjenme hacerlo más grande. Entonces les explica qué pasa, ¿no? Si activan esta bandera o no. Después podemos elegir el tipo de elemento para la viga. Vean que aquí viene viga y tenemos 3 opciones: prismático, sección variable o con una cartela, que es esta opción. Esta es la de la cartela y esta es de la sección variable. ¿De acuerdo?
Entonces voy a elegir el prismático. De las secciones. Aquí vean que tenemos estos grupos de secciones por países. ¿De acuerdo? Y si ustedes ven aquí sección de viga, estos son los únicos tipos de sección que se pueden utilizar, ¿ok? Como viga. Entonces, incluso podemos elegir una HSS. Voy a elegir esta, una W, una 16 por 45. Les digo que estoy siguiendo aquí el ejemplito que tengo. Le pongo aceptar, elegimos el material. Y olvidaba decirles que, bueno, si ustedes ven no ven alguna sección o una dimensión que ustedes quieran, ¿no? De una W, por ejemplo, pueden editarlo. Ahorita les muestro dónde hacemos eso. Esto es si tiene algún ángulo tanto horizontal como vertical. ¿Ok? La holgura de la viga. Y aquí le indicamos si tiene una restricción lateral a torsión. Como dice aquí, esta opción afecta los cálculos de diseño para el pandeo lateral torsional. Después nos vamos a la columna y lo mismo, elegimos el tipo de miembro, su sección. ¿De acuerdo? Y elegimos esta 16 por 89. Y el material. Después nos vamos aquí a las cargas. Entonces, aquí en las cargas nosotros vamos a agregar a esta condición. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, aquí nada más veo una condición. Si yo quisiera agregar otra condición, no puedo desde aquí, la tengo que agregar desde afuera. No olvidé agregar esa primera parte que son las condiciones. En este caso, yo quería agregar CM y carga viva, o bueno, CB, ¿no? Y vean que aquí, si yo pongo el mouse en la celda, aquí les marca la unidad. En este caso lo tengo en kips, pero lo puedo cambiar también a unidades métricas y van a ver qué fácil es. Le voy a dejar aquí en 10 kips, ¿ok? Y esta conexión únicamente va a ser de cortante, ¿ok? Y ahorita les muestro una conexión de momento o incluso le agregamos un momento aquí. Entonces vean que aquí también vienen las direcciones de las cargas. El cortante, axial y los momentos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí le ponemos en aceptar. Voy a agregar otra condición, pero aquí ya nos modela esta junta. Ahora, ustedes se pueden cambiar del el sistema de unidades en este botón que está hasta acá abajo y lo podemos cambiar al sistema métrico aquí directamente. Y entonces cuando vuelve a ingresar a los datos de la junta, las unidades se van a cambiar automáticamente. ¿Ok? A ver. Ok. Ay, aquí ya perdí. Ok. Si quiero agregar otro estado de carga, me voy a este botón que dice agregar y editar. Y aquí agrego este nuevo estado de carga. Aquí le pongo una categoría porque esta categoría me va a ayudar también a generar combinaciones automáticas, si es que yo quiero utilizar el generador. Si no, puedo yo agregar aquí mis propias combinaciones. Vean que aquí tengo el factor de CM y CB. 1 y 1, ¿no? Y el tipo puede ser de servicio, diseño o de la que va a ser la amplificada de sismo para alguna de las conexiones sísmicas o bueno, precalificadas, ¿ok? Entonces le pongo diseño aquí y le digo aceptar. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero modificar las cargas de esta junta? Vean que aquí se generó esto. Doy clic derecho y le digo editar. Entonces me paso a cargas y aquí están
ya se convirtió a toneladas, si ustedes pueden ver ahí. ¿Ok? Entonces, aquí le ponemos, vamos a ponerle 12 y le decimos aceptar. Entonces, aquí únicamente generamos la junta. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues vamos a agregar ya la conexión como tal. Nos vamos aquí a la pestaña de diseño y desde este botón se puede editar el código, bueno, el código que se quiera utilizar. ¿Ok? Entonces aquí tenemos los de ISC, códigos australianos, británicos, canadienses, europeos, etc. Perdón, ¿cómo fue que cambió las unidades? Me fui a este botón que está acá abajo, que se alcanza a ver. No sé si alcanzas a ver dónde está mi mouse. Sí, correcto, ya vi. Y ahí le das clic y puedes cambiarlo al sistema inglés o el sistema internacional también. ¿Ok? Perfecto, Entonces, gracias. sí, de nada. Aquí en ISC, bueno, eliges el código, como les decía. Aquí también podemos cambiar el límite de relación máxima de esfuerzos, como en STAT que poníamos el ratio a 0.8, ¿no? Que sería el 80%. Entonces, aquí lo podemos dejar en 1, es decir, al 100%. Puedes considerar las provisiones sísmicas, desde aquí se activa. Y aquí puedes poner las condiciones de carga incluida en el análisis. Puedes decir tal vez para una placa base, ¿no? Vas a tener, no sé, tal vez algún caso de carga, ya sea lateral o de solo tensión. Entonces, cuando estás diseñando, tú quieres diseñar solo las combinaciones, porque si no te va a marcar algún error porque está checando alguna condición de carga que solo tenía carga lateral, ¿ok? Y vas a sobrediseñar. Porque, ¿qué pasa? Tú cuando tienes la carga tanto lateral como bueno, la gravitacional, pues ahí te va a ayudar un poco, ¿no? Entonces, aquí se puede activar o desactivar esta información, ¿de acuerdo? Entonces, le voy a dar a aceptar. Y aquí tenemos la opción de asignar. Aquí es donde empezamos ya a asignar estas conexiones. Y recuerdan que les decía que teníamos la plantilla básica y la plantilla inteligente o smart. Si nosotros quisiéramos agregar una conexión como a prueba y error, ¿no? Como les decía con el método de prueba y error que les ponía, ustedes pueden venir a esta parte y eligen, por ejemplo, el grupo de Estados Unidos y aquí están las conexiones, ¿ok? ¿Qué conexión voy a elegir? Bueno, pues aquí tenemos las diferentes conexiones, por ejemplo, un clip angle y debes de elegir, a ver, le voy a poner un zoom porque esta parte está como que muy... Debes de elegir la conexión que tú quieres elegir pero que sea adecuada a la junta que elegiste. En este caso yo elegí una BSF, ¿ok? Entonces, tenemos las conexiones y las juntas, ¿no? Entonces debes de elegir una adecuada para esta junta. Y también una adecuada para las cargas que soporta esa conexión. ¿Por qué? Y ahora me voy a apoyar de este archivo que tengo acá, que te ayuda un poco también a empezar a aprender qué conexión agregar. No aprender las conexiones porque, bueno, sí puedes aprenderlas porque ves el reporte con fórmulas y ves el cálculo, pero esto es en sí para del software, ¿no? Aquí tenemos los tipos de junta y empezamos a ver la lista de conexiones disponibles que hay en el software. Entonces vemos que la single plate es una placa simple y que está hecha para cortante únicamente. ¿Ok? Va a haber unas conexiones más abajo, le voy a bajar y ahorita regreso ahí a la primera hoja, que van a aceptar, bueno, momentos, ¿no? Esa junta va a resistir momentos, o más bien esa conexión va a resistir los momentos. Y hay otras que son combinadas, que va a resistir tanto momentos como cortantes. ¿Ok? A eso se refiere con estas combinadas.
Entonces, de esa manera ustedes saben que la conexión que están eligiendo, por ejemplo, en este caso la primera que era la single plate, solo está resistiendo cortante, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay veces que la conexión, por ejemplo, la que yo hice, yo le agrego un momento, tal vez le quiero agregar otro momento, y yo le agrego una de cortante nada más. El software no específicamente me va a decir que no está revisando a momento. Entonces hay que ser muy cuidadosos en ese tema. ¿Dónde hay otra forma de ver qué conexiones aceptan qué tipo de cargas? Si vienen aquí a la junta, vean que dependiendo de la junta que eligieron, está esta tabla. Déjenme quitarle un poco el zoom. Ahí está. Entonces, vean que aquí están todas las conexiones para BSF, single plate, placa simple, placa atravesada, placa final, que es la end plate, y vean qué tipo de fuerzas van a resistir esas conexiones. ¿Ok? Dice, la siguiente tabla describe todas las conexiones disponibles para juntas de BSF de acuerdo con cada código de diseño, junto con las cargas permitidas para cada miembro de junta. ¿Ok? Entonces, si ustedes ponen, por ejemplo, una conexión que va a tener cortante y momento, solamente podría ser esta que reciba el cortante, carga axial y momento. Esta que es flange plate no va a recibir el cortante, solamente va a recibir el momento y la carga axial. Lo mismo hay opción solamente para solo cortantes con carga axial. Entonces, esta tabla les ayuda a comprender. Aquí vemos el código y las conexiones. ¿De acuerdo? Entonces, eso puede ser una opción, ¿no? Imprimir esas tablas o sacarlas en un PDF o si no, utilizar también este PDF para guiarte. Este que está aquí, ¿no? Porque aquí vemos el single plate, para qué tipo de junta está disponible, con qué columna está disponible y con qué viga está disponible. Nos vamos a más abajo y vemos la end plate. Esta end plate está disponible para una BCF, para una BCW, BG, ¿de acuerdo? Y así todas nos las muestra. Aquí el ingeniero Héctor nos pregunta cómo definiríamos una conexión semirrígida en RAM. Es que aquí no podemos definir esas conexiones. Donde sí lo podemos hacer es en StatPro, ¿ok? Que más bien ahí definimos el nodo, semirrígido, que no es totalmente un no sé si recuerda que veíamos en los releases, ¿no? Que lo dejábamos fijo ese grado de libertad en el nodo. Pero no sé si está definiendo una liberación parcial, porque se puede poner en porcentaje, ¿ok? No sé si esa semi-rigidez la toma en cuenta para RAM Connection, ¿ok? Pero lo que sí podemos hacer es liberar parcialmente ese grado de libertad. No sé si me expliqué. Sí, me queda claro. Gracias. Sí. Y aquí, como tal, en RAM Connection no hay forma de decirle que es semirrígida. ¿De acuerdo? Bueno, ok. Ya me perdí otra vez. No, ya. Estoy aquí en double angle. Entonces, esto les va a servir mucho para saber con qué tipo de junta trabaja, con qué tipo de sección trabaja, ya sea para columna o viga, si tiene alguna opción de ángulos y cómo puede ser conectada. Por ejemplo, a la columna esta puede ser soldada o empernada. Y aquí dice soldada solamente para columnas HSS. Entonces, estas opciones aquí
aquí están registradas, ¿no? Entonces, nosotros ahorita podemos agregar una single plate porque son dos secciones I o IR, ¿no? Y nos vamos aquí y podemos elegir estas conexiones desde aquí, ya sea la básica, la Smart o la de prueba y error, ¿no? Que vendríamos aquí a la, a ver, vamos a ver una single plate, ¿no? De la que estábamos viendo. Y una BCF. Entonces, igual aquí en la nomenclatura, esto también viene en el manual está en español también, pero vean que aquí ustedes van a decir, pues, ¿cuál elijo, no? Entonces, aquí la nomenclatura es single plate, que es la SP, beam column flange, eso pues ya saben que están eligiendo esta opción, una placa y su espesor, ¿ok? De media pulgada, con 5 pernos de 1 pulgada. 5B es 5 volts y 1 es el diámetro como tal del perno. Entonces, así ustedes las pueden identificar. Y entonces darían doble clic y se asigna esa conexión en específica. La básica, ¿qué hace? La plantilla básica. Vean que aquí en la básica tengo la básica SP. Nada más le doy clic y el software lo que va a hacer, va a buscar de esta lista ya predefinida la opción que se adecue tanto a geometría como a cargas. ¿Qué pasa cuando eliges una Smart Connection? Bueno, pues lo que va a hacer el software es que va a optimizar todos los elementos de la conexión. ¿Ok? Entonces, esta es buena, optimiza todos sus espesores, pernos, etcétera. Pero a veces, por ejemplo, un Smart en StatPro se tarda un poquito más porque está buscando toda la información. Y luego, si le dices aparte que, que diseñe la conexión para cada una de las juntas, se tarda todavía un poco más, ¿no? Entonces, bueno, también ustedes van a empezar a ver ahí algunas diferencias porque la básica tal vez la conexión anterior estaba como que al límite, ¿no? Estaba en 1. Entonces la conexión siguiente que buscó ya va a estar muy sobrada, tal vez. Entonces empiezas a darte cuenta de esas diferencias entre elegir una básica y una Smart. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a elegir esta básica SP y ahorita vemos aquí los resultados. Entonces, aquí me dice, se asignó la conexión de corte SP-BCF, placa de 1/4, con tres pernos de 3/4 a la junta 1. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Buscó de toda esta lista lo más adecuado y la encontró y ya la asigna, ¿no? Lo más adecuado y que esté cumpliendo con todos los requerimientos. Aquí vemos que está al 91%, ¿no? Y eso es lo que decía. Casi la va a llevar al límite. Entonces, a ver, déjenme ponerle el zoom porque aquí se alcanza a ver. Entonces, nos pone su relación de esfuerzos y la combinación o el caso de carga más crítico. En este caso es la C1, ¿no? Que fue la combinación número 1. Entonces, aquí ya la asignó. Incluso aquí podemos girar este modelo, ¿no? Acá no, pero aquí sí, ¿no? Pero dices, bueno, vamos a ver los detalles de esta conexión. Bueno, puedes hacer clic derecho, bueno, perdón, doble clic más bien, y se abre el Connection Path. Entonces, aquí es donde vamos a poder ya editar esta conexión y empezar a ver todos los detalles. Por ejemplo, aquí vemos el recuadro de miembros, ¿no? Entonces, aquí pueden cambiar. Aquí podrían cambiar alguna sección de viga porque tal vez el alma no esté soportando. Imaginemos que es una conexión de momento y el alma no está soportando. Entonces dices, bueno, lo que voy a hacer, voy a cambiar definitivamente la columna, ¿no? Porque ya le puse unos rigidizadores, una placa que rigidiza y no me está ayudando. Entonces aquí puedes probar y cambiar esta sección. Y entonces ves cómo mejora, cómo le ayuda al diseño. Pero si haces un cambio aquí, cuando te regresas a la interfaz principal, no te hace ese cambio,
¿ok? Tienes que hacerlo desde la junta, ese cambio. Entonces, verificas que sí funcionó esa sección de viga, te regresas a la junta y la modificas desde afuera, ¿ok? Ahora, más abajo ya viene como tal todos los detalles de la placa simple. Aquí vamos a poder ver el espesor. Ahorita estamos viendo las unidades métricas. Pero si ustedes quisieran el sistema inglés, se salen, lo cambian desde aquí, porque tal vez el plano lo quieran en el sistema inglés, ¿no? No sé, por cualquier razón. Hacemos doble clic y entonces cuando vienen acá, ya está en este sistema, ¿ok? Entonces el cambio de unidades es como que muy dinámico. Aquí pueden modificar cualquier información, por ejemplo, voy a aumentar el espesor de la placa 0.5 y vean que aquí también se va a cambiar. Aquí se modificó, bueno, no lo tenía. 0.25. Se modifica totalmente aquí. Como en el modelo, ¿ok? Podemos cambiar la ubicación de la placa, la parte superior o inferior, pero también podemos poner esas distancias verticales al borde, ¿ok? Tanto vertical como horizontal. La separación entre pernos y las filas de pernos. Por ejemplo, aquí le pongo pongo 4, ¿no? Y se reduce la relación de esfuerzos, ¿no? Está al 67%. La soldadura al soporte, ¿ok? Y el tamaño de la soldadura en 16avos. Ahora, para irnos al de XF, para ver los detalles. Entonces, vean que aquí tenemos tanto la vista superior. ¿Cómo estoy moviendo el modelo? Hago zoom in, zoom out con la rueda del mouse. Y para mover como plano, presiono la rueda del mouse, ¿ok? Y entonces ya nos pasamos a este detalle. Y por ejemplo, si hay alguna distancia que yo quiera modificar y aquí la veo en azul, le puedo dar clic y me indica en qué celda está esta información. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vemos estos detalles. ¿Cómo sacamos esta información? Bueno, pues le ponemos aquí exportar a DXF. ¿De acuerdo? Y nos va a mandar este detalle al formato de XF que se puede abrir en cualquier CAD. Luego, para ver los reportes. También, es importante, la ayuda aquí se activa o se desactiva. ¿Ok? Entonces, esta información. Alguna información técnica también. Aquí viene bastante información. ¿De acuerdo? En la viga, por ejemplo, aplastamiento de pernos. Entonces, vienen todos los detalles del diseño. Nos regresamos y aquí pueden mandarlo a imprimir, o sea, bueno, al PDF, ¿no? Para que lo tengan en PDF. Cuando nos vamos a resultados, vamos a ver el reporte. ¿Ok? El nombre de la conexión, el ID de la conexión, ¿no? Toda su información, las solicitaciones, que fueron las cargas que nosotros ingresamos, y empezamos a ver las consideraciones geométricas y su referencia al código. ¿Ok? También vemos la unidad, el valor mínimo y el valor máximo. Entonces, cuando tenemos aquí algún tachecito en las consideraciones geométricas, lo podemos modificar, ¿no? Si vemos que el espesor no está pasando, porque el valor máximo era 0.35 y recuerdan que yo le había puesto 0.5, bueno, pues modificamos esa información. Esto para consideraciones geométricas. Después ya vienen las consideraciones de diseño, ¿ok? Aquí viene un resumen, porque aquí ponemos, por ejemplo, el corte en los pernos, ¿no? Su capacidad y lo que se le está solicitando y el caso de carga que está controlando, ¿ok? Pero nada más vemos un resumen. Si yo le pongo ver fórmulas, entonces ahora sí
Aquí veo las consideraciones geométricas con las fórmulas, con su referencia al código. Y entonces aquí vemos ya las fórmulas utilizadas y también está como la sustitución, ¿no? Por los datos que tenemos ahí. Entonces, de esa manera funciona, ¿ok? Ahora, ya que está esta información de todo, lo puedes cerrar. Y si hiciste cambios, pues le dices que sí lo guardas. Si tú quieres agregar otra junta, puedes hacerlo. Entonces, puedes tener archivos que tengan varias juntas en un mismo archivo, ¿ok? Voy a abrir un ejemplo, simplemente para ver algunas otras. ¿Para qué? Para poder pasarme a Stat Pro y mostrarles cómo se hace en Stat, ¿de acuerdo? Pero sí les recomiendo que practiquen utilizando este archivo que les va a ayudar a definir qué tipo de conexión asignar. Y también este es como que un tutorial inicial para conexiones de cortante. También tengo el archivo de conexiones de momentos, los puedo compartir para que ustedes empiecen a practicar o simplemente que utilicen algún ejemplo que ustedes hicieron en la clase de diseño de conexiones que tuvieron en el diplomado y empiecen a practicar, ¿no? El programa tiene aquí algunos ejemplos y entonces ya como que hay más variedad de estas conexiones, ¿no? Por ejemplo, las placas base que pueden ver aquí. También les recomiendo que vean el webinar que hice sobre placas base. Por ejemplo, esta que es una beam girder. Vamos a considerar bordes cortados. Ah, no, es esta acá, perdón. Aquí le damos tipo de placa extendida. Les quiero mostrar esta. No. Listo. Tenemos este tipo de conexión que ponemos la placa y esta como que sale totalmente. Y entonces, esta a otra cosa. Cuando nosotros asignamos una conexión optimizada, nosotros tenemos aquí un botón de optimización y si hacemos algún cambio, como en este caso, bueno, podemos pedirle que optimice esta parte. Entonces, extremo de viga dentro de las salas del soporte o lo desactivamos y se va a abrir. Obviamente, vean cómo incrementó su relación de esfuerzos, ¿no? Entonces, aquí le cambié primero a placa extendida y después la puse fuera de, ¿no? Luego me preguntan sobre ese tipo de conexión, o bueno, anteriormente me preguntaban sobre ese caso. Ok, entonces, sí les recomiendo que ya si terminan sus entregas, pues empiecen a practicar un poco aquí con RAM Connection Standalone. No es como que lo ideal que se utilice Standalone porque ya vieron, yo apliqué nada más unas cuantas cargas, pero imaginen si ustedes quieren agregar algunas cargas críticas, pues hay que pasarlo desde, no sé, desde un Excel o desde el otro software que estén utilizando, ¿no? El software principal que estén utilizando. A ver, vamos a ver acá. Les quiero mostrar que cuando me voy a este tipo de conexión que es para momento, como ya lo habíamos visto, aquí sí me muestra este dato, ¿ok? ¿De acuerdo? Y viene, por aquí está esta revisión de corte de panel en el alma, pero bueno, ya para más específico para las conexiones de momento, pues esta revisión sí se hace, ¿ok? Y déjenme ver si aquí le puedo poner.
Aquí en este caso, para las conexiones de momento, sí hay opción de ponerle rigidizadores tanto transversales como en la zona panel del alma. ¿Ok? Vean que aquí puedo poner este superior, este está a la mitad, pero lo podemos poner completo. ¿De acuerdo? Solo en la parte superior, solo en la parte inferior o ambos lados. También podemos poner esta plancha de refuerzo aquí en el panel. ¿Ok? Puede ser uno en un lado o ambos lados. ¿De acuerdo? Y aquí mejoró totalmente esta relación de esfuerzos. Pero bueno, ah, ¿alguien abrió su micrófono? Yo, maestra, buenas Sí. noches. Hola. ¿Qué tal? Yo he estado utilizando el RAM Connection para diseño de algunas conexiones. No tengo mucho tiempo utilizándolo, pero me parece bastante bueno para ahorrarnos tiempo a la hora de calcular conexiones. Sin embargo, quería consultarle, no sé si ustedes sepan, si podemos hacer conexiones personalizadas. Con eso me refiero a que tiene un catálogo el RAM Connection para utilizar perfiles, por ejemplo, HCS, los perfiles W, y se pueden utilizar conexiones en base a esos, digamos, a esa tipología de conexiones que ya tiene el RAM Connection precargada. Pero supongamos que yo quiero hacer una placa base, ahorita que comentaba del webinar que dio de placas base, y en el que quiero utilizar una columna que esté formado por dos perfiles W. Es decir, Como armada. tengo inercia en las dos direcciones. Ajá. Y entonces esa columna es rígida, digamos, en ambas direcciones, me aporta Sí. rigidez en ambos sentidos. Si quiero diseñar la placa base, pues voy a tener un momento fuerte en ambas direcciones para el diseño de la placa base. Ujú. Si yo buscara a lo mejor esa columna de manera automática en uno de los tipos que tiene RAM Connection, no la encontraría. Ujú. Pero no sé si podamos nosotros en el programa definir de alguna manera conexiones personalizadas en las que podamos dibujar el perfil a lo mejor y que en base a eso se hiciera la revisión de la placa base. Como te decía, sí podemos generar esas conexiones personalizadas, pero por personalizadas entre comillas, porque puedes utilizar las secciones que están permitidas para ese tipo de conexión, ¿no? Por ejemplo, para la placa base solamente se pueden utilizar sección W, sección me parece que HCS, y si no estás seguro o quieres ver si te permite otra, podemos venir aquí a la ayuda. Déjame abrirlo. Y nos vamos a esta parte. Y déjame mostrarte esta tabla donde viene qué tipo de sección está permitida para cada conexión. Espérame. Estos son los ángulos. Sí. Maestra, y el nivel de detalle que mostró en la conexión, que es una conexión acortante, venía el desarrollo de cuando hace una revisión de un estado límite, desplegaba las ecuaciones y los resultados, pero en las conexiones al momento nada más da las relaciones, como que no tiene un reporte de resultados donde reporte cómo fue el desarrollo de todas las ecuaciones. Sí, nada más que lo tienes que activar. Mira. Ah, ok, pero también para las de momento entonces se puede, perfecto. Sí, si Está te súper vienes bien aquí a eso. resultados, te vienes aquí a ver fórmulas y ya se activa, mira. Sí, Ajá. está súper bien eso para poder checar con las hojitas de Sí. cálculo que ya tenemos por fuera. Exactamente, y aquí tus fórmulas. Luego es un poquito complicado estar como que bajando todo esto. Ya prometieron arreglar esta parte para tener como que un árbol, así como el command file que le dabas doble clic y te llevaba una sección. Lo mismo van a hacer con esto, se supone, pero luego si lo guardas como texto, creo que está mejor porque mira, ve, por ejemplo, aquí las letras no como que se cortan un poco. Entonces, yo luego utilizaba mucho eso de pasarlo mejor a un texto, como archivo de texto y de ahí buscarlo. ¿Ok? Correcto. Pero sí, todos tienen su detalle, nada más que lo debes de activar aquí, Correcto. ver fórmulas. Maestra, y para hacer un detalle, un análisis o un diseño de la conexión por capacidad, tendría que utilizar entonces la tablita de cargas, ¿verdad? Yo calculo el momento Sí. plástico de la viga y pongo los factores de carga. Tengo que decir que es una condición de carga sísmica para revisión Que de la la amplifique. viga.
Y así de simple, ¿no? Sin que tomen los momentos importantes del análisis. Exactamente. Yo los calculo por fuera y hago mi diseño por capacidad para el diseño del panel, para el diseño de la placa en el alma, para el diseño de la soldadura, etcétera, ¿no? Exactamente. Sí, tú podrías usar esa caja de cargas y tú ya ponerle las cargas ya finales, las críticas. ¿Ok? Muy Mira, bien. esto es lo que te decía. Aquí viene esta tabla que viene la conexión, su familia, el tipo de miembro y las secciones permitidas. Entonces aquí te dice, para viga se puede utilizar tal sección. Para las diagonales se puede utilizar estas secciones, ¿ok? Y HSS. Entonces, esta porque es una gusset, que son arrastramientos, ¿no? Pero vas bajando y empiezas a ver las demás, ¿ok? Moment end plate, solamente elemento I, ¿no? Bueno, sección I, viga I, columna I o HCS, ¿no? Y, a ver, vamos a ver si, creo que las base plate estaban más aquí arriba porque está por orden. Pero ya, aquí está. Secciones permitidas, solamente HSS y creo que esta ¿cuál es? A ver. Creo que es una sección C nada más, pero no sé por qué le ponen I2C. A ver, vamos a ver acá. A ver, columna. Aquí puedes venir a ver qué tipo de sección puedes utilizar. A ver si me la muestra aquí la I2C. Sección canal. A ver, déjame cambiarla a esa. Esta I2C. Vamos a elegir esta. Aceptar. Aceptar. Ah, es que no debe de aceptar cartela. Le voy a poner que no. Tal vez son 2C soldadas. Sí. Eso es lo que yo también eso estoy sospechando, pero vamos a ver. Aceptar, aceptar. Sí, son 2C soldadas, pero tú me decías de una W, ¿verdad? Una IR como en cruz o cómo era la sección que decías. Sí, sería como que tomar esa columna que ya tiene plantada en la placa base Ajá. y generar una rotación de 90 grados de tal forma que se forme una cruz. Porque Ajá. esas columnas ya son como que, digamos, ya no son tan raras, ¿no? Ya se utilizan de manera más o menos Las común. cruciformes. Sí, una cruciforme con Ajá. formada por dos Ws. Digamos que no es una columna rara, ¿no? No es como que Sí, algo que no como que no esté, ajá, que no se utilice, ¿no? que no se pueda meter dentro de la norma, ¿no? Para hacer la revisión de la placa base. Porque digo, la modelación se puede hacer así como que con elementos placa, pero pues lleva un Sí, chorro de tiempo sí, pero y aquí recuerda que no utiliza como elemento finito como tal, ¿sabes? Ahí lo que podrías hacer, no, pero sí necesitas el detalle de esa parte. Sí, no, esa sección definitivamente no está aquí y ese es el problema de RAM Connection. Si hay alguna sección que no esté permitida literalmente, no la puedes modelar. ¿Vale? Lo que sí puedes hacer es que si alguna sección de ellas tú quieres modificarla, esto sí se puede realizar aquí en secciones, vienes, generas un nuevo grupo, ¿no? Por ejemplo, voy a poner aquí Andrea, este nuevo grupo, y generas una nueva tabla, ¿ok? Le das clic en los tres puntitos y aquí puedes tú seleccionar la sección que puedes modificar, pero tú dices, oye, pero aquí sí está, por ejemplo, no sé, digamos,
Quiero ver una que no se pueda utilizar en la placa base. Por ejemplo, esta, ¿no? Que dices, quiero hacer una placa base con 2 ángulos. Vamos a ver. Los voy a poner en mute. Alguien por ahí se le... Ahí está. Listo. Digamos, tú quieres poner 2 ángulos, ¿no? En esa placa base. Esta la puedes editar. O sea, tú seleccionas esto. Bueno, lo voy a poner más grande aquí. Tú seleccionas este elemento, ¿no? Y lo puedes editar. L, bajo A, aceptar. Y tú generas tu propia sección. Bueno, la personalizas, ¿no? Ahora sí, la personalizas. Tú le pones estas distancias aquí. Y esta sección va a aparecer cuando tú estés seleccionando ese tipo de elemento. Pero una cosa es que tú lo personalices y otra cosa es que sí lo puedes utilizar en esta placa base, ¿no? O para este tipo de conexión. Entonces, puedes personalizar, por ejemplo, sí la W y sí va a estar disponible para tú seleccionarla aquí. Pero que tú hagas una sección que no esté permitida y que la personalices, no significa que la puedes utilizar. ¿Ok? Maestra, ¿y Más se bien, pueden sí. utilizar, por ejemplo, cuando tenemos, RAM Connection puede analizar conexiones para acero nada más? O por ejemplo, si tenemos aluminio, también tiene normativa para aluminio. Y la otra sería, ¿podemos también utilizar elementos de pared delgada? Por ejemplo, conexiones para elementos de pared delgada, donde la revisión sería pues igual con otra normativa o solamente es para perfiles que son de pared gruesa. Sí, solamente la de primera de aluminio que me hiciste pregunta, no tenemos ese código. Y recuerda que todo lo que esté en el código, bueno, en ISC, es lo que pueden desarrollar aquí, ¿no? No porque yo tenga la última palabra, ¿verdad? O no quiera eso, pero está desarrollado como en base al código, en base a la formulación del código, ¿no? Y de pared delgada tampoco. Pero STAT sí analiza y diseña en aluminio, ¿no? Sí diseña en aluminio, pero no diseña la conexión. Correcto. Ujú. Muy bien. Sí. Muchas Vale. gracias. Entonces, sí, de nada. Está bien que me pregunten. Entonces, bueno, pues ya vieron cómo puedes personalizar estas secciones aquí en RAM Connection y RAM Elements, que es como el mismo tipo de software. Bueno, más bien, es del mismo grupo de desarrollo. Es muy fácil editar estas secciones. Lo mismo con los materiales, ¿ok? Pues, no es como que inventes el material, pero puedes poner tu propia nomenclatura, ¿no? Y la de las conexiones, sí, es lo que te decía, entre comillas puedes utilizar personalizadas, pero personalizadas porque tú ya las vas a tener aquí guardadas como tus conexiones que siempre utilizas, no sé, tal vez para el mismo tipo de proyectos. Entonces te vienes a esta de conexiones, generas un nuevo grupo y empiezas con una nueva plantilla. Que eliges el tipo de estructura, si es un marco, una cercha, el código de diseño que se va a utilizar, el tipo de conector, si es conexión solo de cortante, momento, corte y momento o con cartela. Tipo de junta, ¿no? Entonces, personalizadas entre comillas, porque realmente no es tan una personalización, ¿no? Viga, alma de columna y el nombre del conector. Le tenemos que poner el nombre de una tabla, el de la tabla, ¿no? Ya que generaste esta tabla, generas ahora sí el nuevo ítem. Entonces aquí viene una súper exagerada, ¿no? Pero entonces tú vas editando esta conexión, ¿de acuerdo? Y esta conexión ya se va a quedar disponible para la opción de prueba y error, ¿no? Entonces tú directamente ahí la seleccionas o la seleccionarías, ¿de acuerdo? Entonces así vas generando. Sí. Conexiones que sean por deslizamiento crítico, yo también le puedo dar como le puedo decir al programa que mi conexión es por deslizamiento crítico, ¿no? O cuando es por aplastamiento, para que
la conexión se diseña en base a ese criterio de si es una conexión de deslizamiento crítico o una conexión en la que se revisa por aplastamiento. Pero, ¿te refieres a una conexión que va a haber como soldadura o pernos o cómo? Deslizamiento crítico, por ejemplo, es cuando las dos placas que se unen mediante tornillos Ajá. no pueden deslizar una con respecto a la otra. Entonces hay que darle, hay que darle una pretensión a los tornillos para que se mantengan en contacto las dos placas y en base a esa pretensión se genera una fuerza de fricción entre las dos placas que impide el deslizamiento. Entonces cuando se revisa esa conexión, pues se calcula la fuerza de fricción que puede resistir, por ejemplo, la conexión. Y bueno, pues son los dos tipos, digamos, grandes, ¿no? De conexiones de deslizamiento crítico y las que son por aplastamiento, pues se permite como que un poquito el desplazamiento relativo entre las dos placas y lo que mantiene la conexión unida y que se transfieran las fuerzas es el aplastamiento que se genera con respecto al ajuste de los tornillos con las dos plaquitas, ¿no? Sí, Entonces, me parece que sí, también se pueden, yo vi como una palomita por ahí para... Sí, a ver, en algún déjame ver. lugar. Sí lo recuerdo, sí lo recuerdo. Bueno, aquí en la de placa base, puedes pedirle que lo haga por fricción, que considere la fricción para las fuerzas de cortante. Esa es una. Pero para para una conexión, a ver, por ejemplo, déjame ver. ¿Qué será? ¿Una de estas? Bueno, ay. Podría ser una template, por ejemplo. Ujú. A ver, déjame abrir uno. Una... A ver, estos son CBB, tubular, no. Van a ser esas, a ver. No, déjame abrir, examinar. Podría ser como un template en la que utilicemos tornillos. Ajá. A ver, déjame crear una nueva mejor. Igual voy a usar una BCF, ¿no? ¿Te parece? Pero le voy a poner una moment end plate. Aquí le vamos a poner 10, 20. Aceptar. Solo para tener. Y agregamos una moment end plate. Lado del soporte. Híjole, no. No, yo creo que mejor te investigo esa parte. Si tenemos como que un check. A ver, déjame ver aquí. Método de diseño. Se considera la estabilidad del pórtico. Sí, maestra, no se preocupe, está Sí, perfecto. Pero sí si lo me tiene, yo puedes, me acuerdo que lo vi en sí, algún lugar. si me Sí, puedes sí se mandar un puede. correo, así con esa que se quedó pendiente, estaría genial, para que te diga exactamente dónde se encuentra y para qué conexiones puedes elegir esa opción. Claro, muchas gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? No hay nadie por ahí. Ok. Aprovechando que está arquitecto José, está en la llamada ya. Sí, Hola, aquí hola. estoy. Ah, ya encontramos la solución en lo que nos dan algún usuario y contraseña para continuar con el ejercicio.
tiene que ir a esta página de connect.bentley.com. Se la voy a poner aquí en el chat. Se la pongo a todos. Y una vez que abra esta página, le va a pedir iniciar sesión. Entonces usted le pone que no tiene una cuenta, que se registre ahora. Pone usted un correo personal y con esa cuenta que genere, le va a pedir sus datos, le va a pedir generar una contraseña. Y con esa cuenta que genere y esa contraseña la va a ingresar en Connection Client y le va a dar 7 días de uso del software. ¿De acuerdo? Entonces con eso le va a dar suficiente tiempo para terminar. ¿De acuerdo? Me avisa ahí si pudo. Por ahí ya me habían avisado anteriormente que sí habían podido con esa opción para los que ya se les había botado la cuenta. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Sí, muchas Sí, de gracias. nada. Ok, bueno, entonces me voy a pasar ahora a esta. Voy a poner que no lo quiero guardar. Y esta es la estructura con la que yo he estado trabajando. ¿De acuerdo? Como les decía, aquí el modelo debe de estar analizado. Y para yo ingresar a STAT, o bueno, perdón, a RAM Connection, desde aquí, desde STAT, me voy a este botón que dice Connection Design. Es una detección de toda la información y nos va a abrir esta interfaz. Aquí ya esta es como que la interfaz para el diseño de conexiones. Vean que aquí tiene esta pestaña. ¿Ok? Entonces, primero que nada, vamos a elegir las cargas que se van a utilizar para el diseño de estas conexiones. Como les decía, muchas veces nada más seleccionamos las combinaciones en vez de todas estas cargas como laterales, ¿no? Que puedan afectar tal vez en el diseño de alguna placa base. Entonces selecciono las combinaciones. Ok, y las paso aquí a las seleccionadas. Le digo aplicar, ok, y listo. En configuración, aquí elegimos el código de diseño que queremos utilizar. De todos modos, cuando estamos eligiendo la conexión, podemos también elegir desde ahí el código de diseño. Podemos considerar las provisiones sísmicas y aquí, por ejemplo, le decimos si queremos que nos diseñe conexiones múltiples de manera individual. Es decir, yo voy a poder seleccionar diferentes juntas. En este caso, yo no genero la junta, yo selecciono las juntas. Entonces, como van a ser varias juntas al mismo tiempo, ahí le puedo decir que las diseñe individualmente, ¿no? Ese sería este check. Y si no, va a diseñar con la peor, ¿no? Entonces, ahí es como que decisión propia. También cuando están seleccionando la conexión, tienen la opción de seleccionar este check. ¿Ok? Eso lo pueden hacer como para ya la información que se quede por default. Pero les digo, cada vez que seleccionen una conexión pueden hacerlo. Aquí les recomiendo que vayan como por partes en su modelo. Por ejemplo, este modelo que está bastante amplio, ¿no? Que tiene varios elementos. Voy a elegir únicamente la parte de acero como lo hemos hecho. Vamos a ponerlo en vista así. Y voy a elegir solamente aquí esta parte de la estructura ¿ok? Para pues hacer como que la demostración nada más de esta parte. Y de esta parte, lo voy a poner en vista lateral, voy a elegir estos dos niveles de arriba. ¿Ok? Todo con Selected Objects, como lo he hecho todo este tiempo. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Vamos a ver, vamos a identificarlo. Lo voy a renderizar. Tenemos conexión de viga a columna, ¿ok? Ya sea columna circular o columna HCS rectangular o cuadrada, me parece.
tenemos conexión de viga secundaria a viga principal, que en este caso sería una beam girder, ¿ok? En este caso, por ejemplo, para las HCS, le llamamos BSF o BSW, ¿no? BSF, acuérdense que es conexión de viga al patín de la columna, ¿no? En este caso, como es un HCS, pues no, nada más lo que cambia es el sentido. Cuando yo selecciono una BSF, va a seleccionar un sentido y cuando selecciono una BSW, me refiero a las juntas, va a seleccionar las del otro sentido. Lo mismo para estas columnas. Cuando es una columna IR, pues es más fácil identificar, ¿no? Una sección W es más fácil identificar cuáles son las del flange y cuáles son las del alma, ¿ok? Entonces, aquí yo no genero como les decía, no genero las juntas. Yo me voy aquí a Connection Design y tengo la opción de seleccionar las juntas. Entonces, podemos empezar, por ejemplo, con la beam girder, ¿no? Que son viga secundaria a viga principal, que tenemos varias ahí. Entonces voy a elegir estas y las tiene que seleccionar. Listo. Está seleccionada. Vean que no está seleccionando las que van a columna. Solo que le faltó esta de aquí. Pero bueno, ahorita verificamos por qué. Déjenme moverla así. Porque no está seleccionando esta. Bueno, ahorita lo investigo. ¿Ok? Bueno, después de que seleccionan la junta, ahora sí podemos venir aquí a las conexiones básicas o conexión Smart, como lo habíamos visto en el software. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nosotros igual les digo, aquí tenemos la opción de elegir el código. Otra vez, volver a marcar si quieres que diseñe las conexiones individualmente o considerar las provisiones sísmicas. Entonces, desde aquí nosotros elegimos la conexión, ¿ok? Vean que tiene el nombre de la conexión y está agrupado como por junta. Entonces, aquí vemos todas las BCF primero. Después empieza BCW, todas ellas. Después BG, que serían las beam girder, que fue lo que seleccionamos ahora. Si ustedes seleccionan alguna otra que no sea BG, pues no la va a aplicar simplemente. ¿Ok? Entonces, aquí podemos vamos a poner una share end plate, que sería una placa en el alma de la principal. ¿Ok? Y recuerden, como elegí la básica, va a elegir de una lista ya predefinida. Entonces la selecciono. Selecciono todas estas conexiones. Podría seleccionar solamente las que estén empernadas. Vean que aquí estamos viendo end plate, beam girder, placa de 1/4 con 2 pernos de 1 pulgada. Y aquí tenemos su conexión con soldadura, ¿no? Entonces yo podría elegir o solo las de soldadura o solo las de pernos, ¿no? Entonces puedo elegir todas y que busque la más adecuada de acuerdo a las cargas y a su geometría. Hago clic en OK y entonces va a empezar a buscar la información. ¿Ok? Lo cierro. Y vean que aquí ya está marcada estas juntas. Aquí no las vemos 3D en el modelo, ¿no? Sí, incluso si damos el 3D rendering, solamente vemos las secciones seleccionadas. Y vean que aquí ya está la lista de las conexiones asignadas. Por ahí tiene un warning, tendríamos que investigarlas. Y vean que estoy segura que diseñó como para la peor y esta se quedó como para todas. Entonces, ahí es donde empiezas a ver las diferencias entre la Smart y la básica. La básica ya es una conexión ya predefinida, ¿no? No va optimizando estos elementos. Entonces, obviamente tenemos el warning por el tamaño de la placa.
Y aquí vemos la longitud de la placa. Si me voy a DXF, vean que, por ejemplo, aquí puedo editarla, ¿no? Ponemos 200, hasta 150. Entonces, modifiqué el tamaño de esa placa y vean que se redujo esta relación de esfuerzos, ¿ok? Lo mismo puedo reducir esta longitud, ¿no? O bueno, ancho. Entonces, pero lo estoy modificando manualmente, ¿no? Vean que ya se modificó aquí. Entonces, podemos ver acá los resultados y únicamente está resistiendo cortantes. Acuérdense que yo estas conexiones, o bueno, más bien estas vigas secundarias, yo les puse un release, ¿ok? También al ingeniero Héctor tengo esa pregunta pendiente, si toma esa información de esa semirrigidez, ¿no? Del nodo, para estas conexiones. Y bueno, pues igual, aquí tenemos el reporte y para ver el detalle de este reporte le ponemos en mostrar fórmulas, que es este icono que está aquí. ¿Ok? Entonces, hay una forma para que no estemos entrando a cada conexión y sacando su reporte. ¿Ok? Podemos pedir este connection report. ¿Ok? Aquí en este Connection Report, nosotros vamos a seleccionar qué conexiones vamos a incluirlas. Podemos ponerle que sean todas las conexiones o agrupadas y bueno, aquí también el documento puede ser combinado o que nos saque documentos individuales para cada una de las conexiones. ¿Ok? Entonces podrían aquí seleccionar cuáles incluir o no en ese reporte. Ya para no estar entrando en cada una. Pero, ¿qué es lo que pasa? Aquí tendríamos que entrar y vean que aquí en cada una de ellas vamos a tener este tamaño. Vamos a ver qué pasa si yo selecciono, voy a eliminarlas todas. Vean que para seleccionar todas las conexiones agarré esta una y bajé el mouse hasta acá presionando el clic derecho. Clic izquierdo, perdón. Y simplemente presiono la tecla suprimir. ¿Deseas eliminar conexiones? Le digo que sí. Y voy a volver a elegir la beam girder. Ok. Denme un segundito, voy a tomar agua. Listo. Entonces, vamos a elegir ahora la Smart Connection. Vean que cuando yo vengo acá a la BG y elijo Share Template BG, que está aquí, solo están dos opciones, si es bolted o welded. Pueden elegir solo bolted o solo welded. Por ejemplo, welded ahí, le digo OK. Entonces todo se cerró. Y vean que aquí ya está optimizado el tamaño de esta placa, ¿ok? Entonces, esa sería como que la diferencia que hay entre estas conexiones Smart y conexiones básicas, ¿no? O la plantilla básica. Ok, ahora vamos déjenme ver si se quedó aquí el manual abierto. Vamos a elegir la BCF. BCF para conexión de momento. De viga a columna, ¿no? No, pero esa, déjenme ver la tabla, está más fácil de ver aquí en RAM Connection. ¿Por qué? Porque lo que sigue es que necesitamos ver si nos va a aceptar una conexión de momento. Vamos a buscar las que están aquí de momento porque son conexiones de viga a columna. Pero esta creo que no está actualizada. Por ejemplo, aquí podemos ver que una beam column flange sí puede estar en
conexiones donde hay una columna de forma rectangular o una HCS, ¿no? ¿Cuál más? Rectangular, rectangular. Y estas son combinadas. Esta también rectangular. Pero el problema va a ser con la circular. No hay una que me acepte el soporte circular, excepto, déjenme mostrarles acá. Acá está. Conexiones que admiten soportes con sección circular. Solo sería la single plate y la true plate. Pero ¿qué pasa? Esas únicamente soportan fuerzas de cortante. A menos de que haya cambiado algo, pero no hay una conexión de momento que soporte, más bien que permita utilizar una conexión con una columna circular. ¿Ok? Ups, ¿alguien? Se puso este rayón de la pantalla. Déjenme clear all drawings. Listo. Ahí está. Entonces me regreso acá y entonces voy a seleccionar Beam Column Flange. Como les digo, la hace en un sentido y la Beam Column Web en el otro sentido, ¿no? Vean que aquí están seleccionando todas vigas a columnas. Y entonces en este caso podría elegir una flange plate. Beam Column Flange. Entonces es una BCF que están hasta acá arriba y puede ser una flange plate, ya sea empernada o soldada. Vamos a poner empernada y le digo OK. Y entonces la está generando, pero hay unas que no se generó. ¿Por qué? Porque va a ser esta conexión. Sí, mira, dice aquí, por ejemplo, la conexión BCF del nodo 266 con el miembro 450 y 543 no puede ser asignada debido a que se debe definir una sección I-shape o rectangular para el support section, que sería la columna. Entonces, por eso no nos asignó en algunas de ellas. Entonces, vemos que acá están estas conexiones en rojo, ¿no? Estas que se acaban de asignar. Vamos a ver qué pasa con estas. Y seguramente es por este tamaño que no está hasta acá. Pero, bueno, podemos ver los resultados también. Top plate, shear yielding due to welds, que son el cortante debido a de la placa superior, debido a la soldadura. ¿Okay? La placa inferior, bottom plate, en el lado del soporte, shear yielding, ¿no? La cortante no está resistiendo esta soldadura. Si vengo acá, vean que aquí tengo el detalle de la placa inferior y de la placa superior. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver esta longitud que la podemos incrementar, ¿no? Additional plate length. Que aquí vamos a ponerle unos. Entonces, se incrementa esta y vean que se redujo su relación de esfuerzos. Me voy a la de abajo. Esta también se incrementó, sí, automáticamente. Vamos a ponerle 70 aquí. Y se baja esta relación de esfuerzos. Entonces podemos revisar. Y la ruptura a tensión en la extensión de la placa superior e inferior. ¿Ok? Ahora, con esto que ya modificamos, vemos si nos sirve el botón de optimizar, porque tal vez nos pueda ayudar con
incrementar soldadura o incrementar, no sé, pernos, ¿ok? Entonces podemos utilizar este botón que nos va a ayudar. No nos ayudó, la cortó un poco. Podemos regresar a ver estos resultados. Sería esta parte. Entonces aquí es donde ya vemos estas fórmulas y vemos en qué nos podemos ayudar. Un extension. 133 a 141. Y esta también. Feye. Exacto, porque acá está teniendo compresión y acá tensión. ¿Ok? Entonces, déjenme cerrar el reporte, si no, no me deja avanzar. Vamos a ver el conector. Beam side. No, esto no. Super side. Vamos a ver si nos ayuda a incrementar esta parte de la fuerza o la soldadura en sí. A ver, vamos a ver si redujo un poquito. Nos ayuda un poco. No. Quiero ver acá cómo está. Vamos a alargarlo un poco. Y si se aumenta el espesor de la placa. Sí, ¿verdad? Así es que miren la placa. Gracias. Ahí está. Va a ser eso. Listo. Gracias. Entonces, aumentamos ahí el espesor. Obviamente ya le ayudo acá a esta parte, ¿no? Vean cómo incremento la capacidad. Lo voy a cerrar y le digo que sí quiero cambiar esta información, quiero guardarla y entonces así la modifiqué. Eso es lo que podríamos hacer aquí es hacer una conexión ahora sí personalizada que siga estos datos y utilizarla para asignarla a estas demás juntas. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahora en el uso aquí de RAM Connection dentro de... Sí, miren, es que la placa que le puso a todas, ¿no? 3 milímetros. Estamos de verdad. Sí. Vamos a ver qué pasaría. Le voy a poner esta a una básica. ¿Desea eliminar? Sí. Voy a seleccionar Beam Column Flange. Ok. Básica. BCF. Vamos a elegir una flange plate. Entonces vamos a poner todas. Ok. Sí. Ya un poquito mejor, vean. Todas fueron soldadas al parecer. Pero no sé si haya aquí algo que no nos permita tener este pedazo muy pequeño, ¿no? O si se necesita incrementar. Pero bueno,
Vean que en este caso funcionó la básica más que la Smart. ¿Ok? ¿Y qué espesor de placa tiene? Porque también puede haber la interferencia con la otra conexión. Y por eso la reduce Sí. nada más ese tamaño. A ver, el espesor 12.7 No, milímetros. media pulgada. Exactamente. Y el anterior estaba en un octavito. Pues, Sí, sí, era muy, muy delgada, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahora? De esta parte de staff con RAM Connection. Les decía, es imposible irnos como con cada conexión a conexión, pero les doy las bases de cómo se utiliza y esta parte de las conexiones que están, bueno, más bien las secciones que están permitidas, qué conexiones aceptan estas fuerzas. Como les digo, si ustedes vienen aquí a generar una nueva y, por ejemplo, vienen a esta BCF, se van aquí a los datos y les dice cuáles acepta y cuáles no, ¿no? Si, por ejemplo, tuviéramos esta conexión de momento y quisiéramos usar una flange plate con una single plate, se puede, o sea, es posible, ¿no? Vamos a hacer eso. Me voy acá y pongo una, voy a ponerle 10 y 10, ¿no? Digo, ahorita las cargas estas no importan. Les quiero mostrar que aquí si asignamos una conexión, voy a poner una single plate, cerrar, y luego asigno una flange plate, voltead aquí. Se puede asignar estas dos, ¿ok? ¿Por qué? Porque una es la conexión de corte y otra es la conexión de momento, ¿ok? Entonces, aquí en la junta le pueden hacer clic derecho y se van a esta conexión de corte, que es la single plate, que es la placa simple. Y aquí la vamos a ver únicamente esta, la single plate. No vamos a ver todo el detalle combinado. Y vean que aquí no me pone nada de momento en la viga que yo le puse. ahí se puede dar la separación de la separación porque sería otra forma de poder diseñar una conexión sin rígido en función de la separación de la placa de conexión con el elemento principal. ¿La separación de qué, perdón? ¿De esta? Sí, las separaciones, porque Sí, ahí nosotros podemos entonces precalcular esa separación y ya poder definir una conexión semirrígida aproximada. si se refiere a esta holgura de la viga, a esta Sí. separación, o la separación de los pernos a esta la placa. separación de esta soldada esta, ¿verdad? Sí. Sí. No, ok. No. ¿Qué separación? La separación de la trave con la columna. Yo le permito cierta rotación. Sería esta separación, Esta ¿no? Aquí separación. esta. Sí. Esa es la holgura. Aquí le podemos poner, por ejemplo, 0.7 y se aumenta esa separación que hay entre ellas. Ok. Ya. Ahí está, mira. Ok. ¿De acuerdo? ¿Seguro de los cambios? Sí. Y para ver la conexión de momento, nos vamos aquí al momento, conexión de momento y vemos esta de flange plate, resultados, y aquí sí estamos viendo estos momentos, ¿no? Que se están calculando. Y el cortante en el panel, como pueden ver, aquí está este cálculo. Pues no se lo dimos nosotros, lo calcula el software. Eso es algo que quieren mejorar, el mostrarnos cómo se calculan las fuerzas en esta conexión. Una es lo que le damos, pero otras son lo que se genera y lo que ellos están considerando, por ejemplo, para este cortante en el panel. Entonces aquí dice cómo se calcula estas verificaciones, pero no su solicitación, ¿no? Si nos vamos aquí al soporte, al corte de panel en el alma. ¿Ok?
Entonces, eso era también algo importante que mostrarles. Eso se puede hacer tanto en RAM Connection Standalone, que aplicas una conexión de momento y otra de cortante para que resista estas dos solicitaciones, ¿no? Estas dos fuerzas. Pero no las verifica como en conjunto. ¿Ok? Y bueno, conforme ustedes vayan utilizando el software, si van saliendo algunas preguntas específicas de estas conexiones, me la pueden enviar y les ayudo aquí a investigarlo. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Si no, nos vemos el viernes a las 6 de la tarde para cualquier pregunta que tengan sobre los modelos y la entrega. Yo sí una pequeña duda. Sí. Quería seguirlo, pero no pude porque sí abrí el Web Connection y sí me está la parte de Connect Design, pero al momento de querer cargar las Steam Connections me salió una leyenda de que tenía que estar vinculado a la licencia o algo así. Ah, ok. Mira, voy a guardar esto. Creo que sí. Lo voy a cerrar y voy a entrar a Staff, ¿ok? Para que veas cómo lo activo. Sí. Entro de nuevo acá a Staff. A ver si no me saca ya por la cuenta. Está finalizando. Y aquí tú vas a ver que no tienes activo RAM Connection. Entonces te vas aquí a licencia y aquí la puedes activar. Ah, ok. Entonces activándola ya lo puedes llamar. Muy bien. Gracias. ¿Ok? Bueno, entonces, por favor me escriben si tienen algún problema con el tema de las licencias, pero ya les di la solución ahorita de estos 7 días que les dan con un correo personal. ¿Ok? Si es que lo saca, a mí no me ha sacado, entonces no hay problema para ese caso. Y nos vemos el viernes. Si tienen dudas, les voy a enviar el Zoom, bueno, la liga del Zoom. El viernes se las envío en la mañana para que accedan. ¿De acuerdo? De acuerdo, gracias. De acuerdo. Muchísimas gracias y nos estamos viendo. Gracias, buenas noches. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Gracias. Arquitecto José, si gusta, se puede quedar para ver el tema de la licencia, a ver qué está pasando. Ok. ¿Qué pasa? ¿Sigue sin poder entrar con el correo personal? Así es. No puedo entrar. A ver, me enviaron una provisional. Vamos a ver si con esa funciona. A ver. Y voy a dejar de grabar esto.